en nuestra historia, doctor Arria, ha habido una gran influencia de la política venezolana en la política dominicana para bien. Tratadistas nacionales han dicho que nosotros vamos a una distancia de 10 a 15 años de lo que se ensaya en Venezuela. Hasta ahora era un buen hermano mayor en materia política. Pero hay muchos dominicanos, yo me encuentro entre ellos, que estamos preocupados por la deriva política de Venezuela y su posible influencia en el futuro político dominicano, que en este caso yo estimo no sería positivo. Usted es un testigo de excepción del medio siglo de política venezolana que ha transcurrido hasta aquí. ¿Cómo llegó Venezuela de ser una nación modélica en una democracia institucional a convertirse en lo que es hoy, un país anómico totalmente, donde las leyes no existen? ¿Qué pasó? ¿Qué se quebró para nosotros tomar esa experiencia y tratar de evitarlo? Pues sin duda es una reflexión fuerte, dolorosa para todos los venezolanos, y no la puedo intentar en un minuto, pero puedo decir algo. La fatiga de metal, en este caso, fue la fatiga con las franquicias políticas venezolanas. Los partidos políticos venezolanos, después de un pacto extraordinario en el año 58 para rescatar nuestra libertad, comenzaron a desgastarse en el ejercicio del poder. Unas 500 o 600 personas controlaban al país realmente, las prebendas, los contratos, los intereses. A pesar de todo eso, Venezuela, sin la menor duda, en 40 años abrió las puertas a la libertad, a la modernidad. Son 40 años los más importantes que ha tenido mi país. ¿Y cómo llegamos a eso? Llegamos por el deterioro, repito, del uso de los partidos políticos como franquicias electorales y franquicias políticas. Y culmina con el señor Chávez, que nadie conocía, porque los grupos dominantes en ese momento en el país consideraron que era mucho más fácil manejar a un teniente coronel que manejar a los partidos políticos venezolanos, y por lo tanto optaron por apoyarlo. Chávez no llegó apoyado, a Chávez no lo coronaron los pobres, lo coronaron los ricos, lo coronaron medios de comunicación, lo coronaron empresarios, que repito, pensaron que era mucho más sencillo. Hoy en día, muchos de ellos fueron precisamente las primeras víctimas de este proceso. Yo creo que el caso venezolano es un caso que merece la atención, como usted bien lo señala, de todo, no solamente de todo el Caribe, sino de toda América Latina. Los efectos de contaminación, de deformación que Venezuela puede afectar a otras regiones de la región son muy importantes. Ya se ha visto la participación que hemos intentado en el proceso mexicano, en el proceso argentino, boliviano, nicaragüense, e incluso en la República Americana pudiera darse. Venezuela es un factor, sin la menor duda, potencialmente desestabilizador de toda la región, porque ellos sí tienen un camino definido y un proyecto, y el proyecto es el mismo de Castro anteriormente, pero montado sobre el petróleo venezolano. Es una combinación de la más alta peligrosidad. Entonces, eso nos indicaría que la corrupción, por un lado, y todos los poderes en una sola mano, ¿podría ser el preludio de una dictadura formal? Nosotros tenemos hoy en día una dictadura. El término formal podría ser un agregado, porque nosotros tenemos todavía aparentemente una asamblea legislativa, tenemos una Corte Suprema, un proceso. Son todos poderes realmente en manos absolutamente del régimen venezolano, lo cual lo tipifica como una dictadura. Pero yo creo que, retomando lo que usted me está diciendo, aquí pueden dejar de olvidarse incluso de ese ropaje institucional a muy corto plazo. Por ejemplo, han pasado una ley del poder comunal, con la cual nosotros, a pesar de que podamos ganar en las elecciones municipales, el poder comunal le daría todos los recursos a estas comunas, que son el origen de los soviets, y estas comunas manejarían los pueblos y ciudades y dejarían sin recursos a los alcaldes y municipalidades. O sea, yo creo que la pregunta es muy pertinente. Pueden decidir ya para qué seguir con este ropaje que es pesado, nos molesta. Vamos directamente a lo que es un gobierno que ellos llaman socialista, y que de socialista no tiene poco, lo que tiene es de delictivo. Si de directo hablamos, tendríamos que mencionar a Tibisay y Lucena. Por ejemplo, en el caso en cuestión, ¿usted entiende que participa directamente de la trama electoral o ha sido simplemente una receptora de líneas superiores? Oí Tibisay, ¿no? Sí, Tibisay y Lucena. Bueno, yo siempre he calificado a ese ente como el Ministerio de Elecciones del señor Hugo Chávez, hoy en día el señor Maduro. Es el ente más sofisticado por los recursos tecnológicos que utiliza, pero justamente es el ente que es más fácil manejar por eso. Ese instituto está controlado también directamente desde Cuba.
yo no puedo decir sobre su propia participación, pero sí puedo decir que evidentemente, siendo la presidenta, es absolutamente responsable de todo lo que acontece. Dirige ella o no la operación es otra cuestión. En Venezuela nosotros tenemos mucha información al respecto de que hay especialistas cubanos que manejan también el proceso electoral venezolano y que lo controlan. Y por cierto, eso hace que la salida, no me lo están preguntando, pero me voy a adelantar. ¿Tendremos nosotros una oportunidad para una salida electoral? Yo francamente, lo lamento decir, no lo creo, porque nosotros ganamos las elecciones el 14 de abril. ¿Y qué pasó? En Venezuela es el único sitio que no es suficiente ganar para llegar al poder. ¿Y ustedes creen que un gobierno que tiene acceso a un patrimonio de 80 o 90 mil millones de dólares anuales, sin ninguna clase de controles, en un proceso de corrupción absoluta, donde estén todas estas mafias de drogas, milicianos, cubanos, iraníes, van a entregar graciosamente el gobierno a la oposición? No, no lo van a entregar. Venezuela está enfrentada, tiene un futuro por delante muy conflictivo, porque ese es un tema que mañana, tarde o temprano tendríamos que enfrentar los venezolanos de una manera clara, sabiendo que los caminos electorales están, para mí, absolutamente cerrados. Bien, vamos ahora a hacer una breve pausa y volvemos a... Con nuestro invitado especial, el doctor Diego Arria, político venezolano. Doctor, a mí me ha preocupado la pasividad que muestra Latinoamérica con el proceso venezolano. Los países latinoamericanos no se han interesado, no han querido intervenir, no han actuado con responsabilidad. Y me parece extraño porque la mayoría de los países latinoamericanos tienen algo que agradecer en su historia a Venezuela. ¿Cómo explicar esa inacción, esa pasividad? Bueno, yo no he querido tocar ese tema porque lo considero inelegante de mi parte, pero hay una realidad. Venezuela, que es un país solidario con toda la América Latina, nosotros hemos participado, como decía al principio, en todos los procesos de recuperación de las libertades, las democracias. Incluso aquí mismo en República Dominicana, en el año 78, el propio presidente Carlos Andrés Pérez llamó al presidente Balaguer en un momento dado donde había un problema interno serio en la República Dominicana. Pérez tenía mucho respeto por el presidente Balaguer y se logró controlar la situación. Pero Venezuela lo hacía en las ayudas financieras a tener petróleo con el Pacto de San José, pero nunca cobrábamos por esto. Era un proceso de solidaridad auténtica con la América Latina. Hoy en día nosotros realmente somos víctimas de la indiferencia latinoamericana, sobre todo aquellos países que teniendo los recursos podían darse el lujo de hacerlo, tipo Brasil, México, la Argentina y hasta Chile, que por cierto es un país que le debe mucho a la recuperación de la libertad y la democracia al mío. Pero en fin, eso es, como diría nuestro amigo Kissinger, el realpolitik, y nosotros somos hoy en día víctimas de ese realpolitik. Bien, están librados a sus propios recursos. Hay dos salidas posibles. En Venezuela la ley dice que puede haber un referéndum a mitad del periodo. Esa es una vía electoral de participación popular, que los errores de la administración lleven a un descontento tal que permitan conjuntar una cantidad de votos tan grande que sea imposible manipular el resultado. Y la otra vía es la vía violenta de la solución, que nadie quiere, pero está ahí. La historia a veces no es como uno desea. ¿Cómo usted ve ese panorama futuro a corto y mediano plazo? Es duro empezando el día a comenzar a decir cosas como esta, pero por ejemplo, un país que tiene una inflación que puede llegar al 50% este año, aunque en alimentos puede ser el doble, un país colapsando económicamente, donde tiene una deuda, a pesar de que el barril de petróleo vale más de $100, de 200.000 millones de dólares, conocida, que le hemos entregado a los chinos anticipadamente el petróleo y nos han entregado 30.000 millones de dólares, donde mueren todos los días 50 personas violentamente, tenemos más muertos que en Siria, donde la corrupción es galopante, y uno diría, caramba, ese gobierno va a colapsar en 24 horas, debería colapsar, donde tenemos un presidente que no sabemos si es venezolano, un presidente indocumentado, que no puede ni siquiera presentar su partida de nacimiento. Yo me imagino que el que me oye dirá, esto no puede ser. Pues sí, mire, el señor Maduro no sabe dónde nació, porque el señor Maduro no ha podido demostrar que no nació en Colombia o nació en China, pero en Venezuela evidentemente no fue el caso. ¿Le preocupa eso a los venezolanos? Bueno, hay tantos problemas en Venezuela que un hecho como este, que en cualquier otro lugar del planeta sería definitivo, no ha pasado mucho. Es una situación la que estamos enfrentando que no ha tenido ningún otro país de América Latina. Es una situación inédita, casi no es neorrealismo, sino un surrealismo a costa de los venezolanos. Bueno, eso nos llevaría a plantearnos
¿cuándo habría democracia en Venezuela? ¿Cómo sería el cambio de un gobierno totalitario a uno democrático? Bueno, justamente cuando nosotros tuvimos primarias presidenciales en Venezuela, yo fui uno de los candidatos. Mi tesis era de que aquí no se trataba de cambiar un gobierno por otro, sino que nosotros teníamos que entrar a un proceso de rescate de la institucionalidad del país, porque los poderes públicos estaban tomados por el régimen. Y los que competían conmigo decían que no, que eso era radical, que era innecesario, que con la constitución actual lo podíamos hacer. Decían no. Yo decía, si nosotros no convocamos una constituyente para refundar la república, nunca podremos tener el gobierno que tú estás con muy buen criterio señalando. Pero los venezolanos hemos vivido un proceso peligrosísimo de negación de la realidad. No, tenemos una expresión en Venezuela que decimos, cuando el gobierno va a presentar un proyecto de ley peligroso, decimos, eso es un peine, eso es un trapo rojo, no reaccionemos. Bueno, entre peines y trapos rojos han venido hundiendo, creando una telaraña institucional que hace de Venezuela un Estado que es rehén de un régimen que va atendiendo con mucha inteligencia y perversidad las bases para realmente secuestrar todas las libertades de los venezolanos. A mí no me gusta mucho hablar de democracia, hablo más de libertad, que es una palabra mucho más completa, mucho más firme, más fuerte. La libertad la hemos venido nosotros perdiendo en Venezuela aceleradamente. Es una sociedad muy amenazada, muy asediada, donde la gente tiene muchos temores. El venezolano vive en un miedo permanente. Unos porque no se atreven a salir a la calle, otros porque los van a robar o los van a matar, y otros porque le van a quitar el puesto. Hoy en día en Venezuela, un gobierno que moviliza a la gente pagándole para los actos públicos o para los procesos electorales, lo hace muy difícil de enfrentar. Doctor Arria, como conclusión a esta entrevista, yo quiero recordarle de su experiencia diplomática, que usted cuando sirvió en el Consejo de Seguridad, encontró un Consejo de Seguridad muy cerrado, y usted ensayó una fórmula que eran las conversaciones informales, que llegó a conocerse en la comunidad internacional, se conoce como la fórmula Arria. ¿No habría una fórmula Arria para Venezuela que usted con su experiencia se dedicara en estos años a tratar de unir en una mesa de negociación al oficialismo y la oposición venezolana para que encuentren una salida democrática? En breves segundos, respóndame esa pregunta. La fórmula Arria, que como se llama en el Consejo de Seguridad, esa modalidad que permite que entes, gobiernos, instituciones que no son miembros del Consejo de Seguridad participen en las discusiones, justamente se utilizó en el caso de Siria para llevar últimamente a la oposición siria. En el caso venezolano es increíble. Curiosamente, esa modalidad o esa experiencia, los partidos políticos la han considerado que eso no tiene mayor trascendencia. Los venezolanos que hemos tenido más experiencia en resolución de conflictos no somos parte del proceso político venezolano. En el fondo, yo soy una voz independiente y que tiene una posición. Yo siempre digo que en Venezuela no hay oposición, sino que hay posiciones. Yo tengo una muy definida, que es que mientras nosotros no reunifiquemos a los venezolanos, yo siempre digo que Venezuela no saldrá en partes, o sale toda o no sale. Gracias, doctor, por esta conversación tan amplia, tan inteligente, clara, amena, y esperamos haber servido al pueblo dominicano para que entienda el complejo proceso venezolano y de alguna manera tratemos de ayudar en el esfuerzo de que nuestros hermanos venezolanos se reencuentren con la libertad. Muchas gracias por la atención prestada. Será hasta mañana en que nos encontremos en otra emisión de NCDN La Mañana.